Buenas mis queridos amigos, aquí el hombre olvidado en un nuevo video. Hoy vamos a hablar de algo que, como es natural y como estamos acostumbrados, las principales agencias de prensa han hecho caso omiso. Las únicas agencias que están reportando esto es TASS, la rusa, como es habitual, Xinhua, la china, y Reuters. El 15 de abril, específicamente el 15 de abril de 2026, el Ministerio de Defensa ruso, emite un comunicado muy específico donde plantean que varios países europeos han decidido aumentar la producción y el suministro de drones a Ucrania para compensar sus crecientes pérdidas y la creciente escasez de personal en el campo de batalla. En este comunicado, Rusia dice que los países bálticos pudieran estar utilizando el espacio aéreo, muchos de estos países son miembros de la OTAN, para su reciente serie de ataques contra Rusia. En concreto, los países bálticos parecen permitir el tránsito de drones ucranianos hacia objetivos rusos estratégicos cerca del Golfo de Finlandia y más allá. Y cuando hay una mal funcionamiento de algunos de estos drones que caen en algunos de estos países bálticos, estos países culpan a Rusia e incluso presentan notas de protestas ante el gobierno ruso por estos drones que han caído en su territorio. Caso específico, Latvia. Latvia acaba de protestar al sistema diplomático ruso sobre un dron que cayó en su territorio. Muchos expertos están diciendo cómo es posible que los ucranianos lleguen tan fácilmente a territorio ruso y hablan de una ausencia o una decrepitud de las defensas rusas. No es así. Han habido en el sureste de Estonia, en el municipio rural de Kastere, un dron ucraniano volaba para atacar el puerto ruso de Ust-Luga. Ya hablaremos después de este puerto ruso y de su preponderancia en lo que es llamada la flota fantasma rusa. Otro incidente, en el cual tenemos ciertas fotos, un dron ucraniano cae en Estonia, en una playa cerca de un pueblo que se llama Turbunimi. O sea, estamos viendo incidentes de drones ucranianos cuando tienen un mal funcionamiento, cayendo en las playas y en los pueblos cercanos de los países bálticos. Otros drones ucranianos han atacado Finlandia. Esto pudiera ser una operación de falsa bandera por parte de Ucrania para generar más tensión con Rusia. Esto ha estado sucediendo en meses anteriores. Se da por sentado en lo que son las agencias de inteligencia alrededor del mundo que Ucrania está usando los países bálticos con su autorización, como es natural, para atacar a Rusia. Y lo peor de esto es que Rusia lo está dando por sentado. Rusia piensa que estos países bálticos se hacen de la vista gorda para que sus drones pasen sin ningún problema sobre su espacio aéreo o, en el peor caso aún, que estén involucrados en la operación directa de ataque a Rusia. Pero ahora ya tienen evidencia. Ahora la situación se ha tornado un poco más crítica y es aquí donde yo digo que hay una irresponsabilidad por parte de la prensa mundial al no poner esto sobre el tapete inmediatamente y sobre un tapete que sea altamente visible. El Ministerio de Defensa ruso ha publicado un nuevo informe que cita decenas de instalaciones clave en países occidentales que están creando una verdadera retaguardia estratégica para las Fuerzas Armadas ucranianas, mediante la fabricación de drones y otro armamento para Ucrania. La clave del comunicado oficial del Ministerio de Defensa ruso dice: consideramos esta decisión como un paso deliberado a una marcada escalada de la tendencia político-militar en todo el continente europeo y a la transformación gradual
de estos países en la retaguardia estratégica de Ucrania. También el Ministerio de Defensa ruso publicó la lista completa de las empresas y sus direcciones, lo que claramente está definiendo algo. Dmitry Medvedev dijo que este documento o este comunicado del Ministerio de Defensa ruso debe ser tomado literalmente, que todas estas fábricas europeas que fabrican drones y otros equipamientos es una lista, y voy a citarlo de nuevo, una lista de blancos potenciales para la Federación Rusa. Al mismo tiempo, este comunicado se enmarca en el timeline que hay informes que Trump está disgustado con la posición y la actitud de los países europeos en la OTAN con su petición de ayudarlo en la guerra contra Irán. Esto nos lo dice el Wall Street Journal, que la propuesta implicaría el traslado de tropas estadounidenses de los países miembros de la OTAN considerados poco útiles para su guerra contra Irán y su despliegue en países más favorables a la campaña militar estadounidense. Esto es una amenaza de Trump que realmente es difícil que la cumpla, porque la retirada de Estados Unidos completamente de la OTAN depende de una decisión congresional. Europa está en una mala posición para enfrentar una guerra total contra Rusia. Europa está debilitada, está fracturada, tiene problemas internos. Europa está islamizada. Europa tiene serios problemas de energía cuando se tiró el tiro en el pie con la Nord Stream. Ahora Polonia y este nuevo muchacho que tomó el poder en Hungría están tratando de acercarse pragmáticamente, entre comillas, a Rusia. También Donald Trump dijo el otro día que es una tontería lo que hizo Europa con Rusia en el 2022 con cortar todo lazo con Rusia, sobre todo desde el punto de vista energético. Lo más probable es que Rusia no ataque a Europa, eso es lo más probable, al menos no en el corto plazo, pero el comunicado de defensa deja claro que se trata de un posible plan de acción futuro que se está considerando y estoy seguro que se está elaborando. También tenemos la declaración de Sergei Shoigu, que es el jefe de seguridad de Rusia, paralelamente con este comunicado, que nos dice que Rusia va a tener el derecho, amparado en la Carta de las Naciones Unidas, de responder militarmente y en legítima defensa contra los países bálticos, por permitir que Ucrania utilice su territorio para atacar a Rusia. Específicamente, Shoigu nos dice que aquí hay dos problemas. Uno, los sistemas de defensa occidentales instalados en los países bálticos son altamente ineficaces porque no prevén o no eliminan la amenaza de drones viniendo de otro país, cualquiera que sea, ya sea de Ucrania o de Rusia, o, y yo me voy por esta, según lo que dice Shoigu, los estados en cuestión están cediendo deliberadamente su espacio aéreo, es decir, actuando como cómplices directos en la agresión contra Rusia. En este último caso, de conformidad con el derecho internacional, entra en vigor el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas sobre el derecho inherente de cada Estado a la legítima defensa en caso de agresión armada. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí que los estados bálticos, como ustedes saben, son una punta de lanza. La primera punta de lanza fue Ucrania, ahora son los estados bálticos. Están creando tensión entre Rusia y los estados bálticos, una tensión histórica, una tensión que viene de la época de la Unión Soviética. Tenemos primeros ministros y presidentes de esos países que son antirrusos completos, son los abanderados de la rusofobia, que quizás se hayan prestado para atacar a Rusia ayudando a Ucrania. Muy peligroso para ellos. Y muy peligroso también para Finlandia, que se ha sumado a este coro. Entonces, si un país báltico ataca a Rusia, o digamos que Rusia ya tiene evidencia que uno de esos países bálticos o varios de esos países bálticos están prestando su territorio para lanzar ataques contra Rusia, Rusia va a atacar a esos países bálticos que son miembros de la OTAN. Entonces, por mandato de los estatutos de la OTAN,
los otros países de la OTAN tienen que atacar a Rusia y ya tenemos la Tercera Guerra Mundial. A esto no se le ha dado importancia. También no se le ha dado importancia porque, esta es mi opinión, Putin ha trazado varias líneas rojas y todas han sido cruzadas. No sé si es por prudencia, por una estrategia, yo no sé nada. Yo te digo el hecho. Putin ha trazado varias líneas rojas y las líneas rojas han sido cruzadas. No, que no me ataquen territorio y le han atacado el territorio. Le han bombardeado refinerías, le han bombardeado puntos clave en su defensa, le han atacado puertos como el anterior que mencionamos y no ha pasado nada. Le han tomado buques con bandera rusa porque una cosa es el buque que fue a Rusia, matriculado en un puerto ruso, bandera rusa, todo ruso, ese no fue interceptado, pero le han interceptado 2 o 3 barcos que si bien no son matriculados en una ciudad rusa, portan bandera rusa. A la vez que un barco porta bandera a un país, es propiedad de ese país. Truco o lo que sea, pero portaban bandera rusa y se lo han desviado. Entonces, esto es otra línea roja. No sé si Putin va a dejar que la sigan cruzando, pero nunca el Ministerio de Defensa ha sido tan explícito ni tan preciso. También en días anteriores, ustedes recuerdan el término flota fantasma. La flota fantasma es una flota de petroleros viejos que usa Rusia para transportar su petróleo a diferentes países que le compran petróleo, no portan bandera rusa. Pueden estar matriculados en China, en Mozambique, en Kuala Lumpur y no tienen bandera rusa, pero el petróleo es ruso y el negocio de venta de petróleo es ruso. Bueno, esos buques se llaman, Occidente le dice la flota fantasma. Entonces ya la flota fantasma, ya Rusia, lo cual me indica que quizás no esté dispuesta a seguir soportando que le crucen sus líneas rojas, ha empezado a escoltar estos buques con buques de guerra. La fragata rusa Admiral Grigorovich, perteneciente a la flota del Mar Negro, escoltó a los petroleros Universal y Enigma mientras transitaban por el Canal de la Mancha, según The Telegraph, el periódico inglés. Países de la OTAN dijeron que una grave provocación contra el Reino Unido y la OTAN. Sí. Y no es una provocación cuando Estados Unidos intercepta un barco con bandera rusa y lo lleva para otro puerto, en aguas internacionales, que en su momento hablé de esto. El derecho marítimo es el derecho marítimo, eso está ahí. Y quizás el derecho marítimo sea ambiguo en este caso por las sanciones o lo que sea, pero si escoltar unos barcos que trabajan para ti es una grave provocación, ¿qué sería interceptar un barco con tu bandera en aguas internacionales? El portavoz del Kremlin, este señor que se llama Dmitry Peskov, dijo que Rusia iba a empezar a tomar medidas para proteger sus intereses en caso que se incautaran buques cisterna nacionales en esa agua. Una reacción interesante fue la de Francia, que Francia liberó un petrolero con bandera rusa llamado Deina, que se dirigía no sé a dónde, porque fue interceptado en el medio, pero tenía bandera mozambiqueña, pero venía de Rusia, y fue incautado el 20 de marzo. Y ya Francia lo liberó. Suecia también liberó un buque incautado. Estonia se negó a retener los buques que le decían. Y lo más interesante es que el mismo país que dice que es una grave provocación prohibió a sus buques militares bloquear la flota mercante rusa en el Canal de la Mancha. O sea, hay cierto pragmatismo aquí. Pero los tambores de guerra siguen sonando en Europa. El jefe militar de Suecia afirmó que Rusia podía apoderarse de una de las 400.000 islas del mar Báltico para de alguna manera poner a prueba la supuesta determinación de la OTAN. Yo les aseguro a ustedes que yo no sabía que en el mar Báltico había casi 500.000 de islas. Yo estaba ajeno a eso, honestamente tengo que confesarlo. Rusia, según este señor, podía lanzar una pequeña operación naval para encontrar fisuras en la alianza. Asegura este jefe militar de Suecia, que responde al apellido de Claesson. Las islas en cuestión son Gotland y Bornholm en el mar Báltico. Según la inteligencia sueca, Rusia podía estar preparada para un ataque a gran escala
para establecer su dominio aéreo y marítimo en el mar Báltico en 5 años. Vamos a poner esto en el contexto de que Trump quiere reducir la ayuda y el apoyo militar a Europa. En otro aspecto de la diatriba sueco, viene la parte ridícula. El fin de la guerra en Ucrania no significará la paz. Rusia intentará restaurar la Unión Soviética. Para un jefe militar de un país europeo le debiera dar vergüenza decir esto. La URSS es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Putin no quiere nada de eso. Putin es nacionalista ruso. Nacionalista ruso, su país primero. Y los intereses de su país primero. Nada de socialismo. Este señor es... Pero a mí me da gracia que ellos digan que Rusia se está preparando, Rusia nos quiere atacar. Y esas mismas personas están diciendo que Rusia está tan atascada en la guerra de Ucrania que su economía está hecha a pedazos. El gobierno Putin se está desmoronando, está perdiendo apoyo, le han matado 3 millones de personas. Entonces este país enfangado en una guerra sin final se está preparando para atacar un continente completo. No tiene ningún sentido. Ahora bien, vamos a ser justos. La Duma rusa, o sea, el Parlamento o el Congreso, como se le quiera llamar, ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley, voy a citarlo, que permitiría al ejército ruso operar extraterritorialmente para proteger a los ciudadanos rusos en el extranjero. Esta información viene de agencias de prensa rusa, no de occidentales. Por tanto, es completamente factible que sea así. Hay un periódico llamado Komensart, que el verdadero propósito de este proyecto de ley podía estar relacionado con la protección de los buques cisterna de la flota fantasma rusa. Voy a leer. El 10 de marzo, la Comisión Gubernamental de Actividades Legislativas aprobó un proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Defensa sobre el uso de las Fuerzas Armadas rusas para proteger a los ciudadanos rusos perseguidos por tribunales extranjeros o internacionales. Los expertos creen que esto podría constituir un marco legislativo para la protección de buques mercantes. Para mí eso es muela. La verdadera intención de esta ley es exactamente lo que dice el sueco loco este. O sea, darle autorización al ejército ruso para ser utilizado extraterritorialmente. Según los informes de la inteligencia inglesa, que no ha cesado de ayudar a Ucrania en este problema de la guerra, el 96% de las más de 35.000 bajas en el campo de batalla que sufrió Rusia. Ellos dicen que Rusia sufrió 35.000 bajas en el campo de batalla. Recuerden que cuando hablamos de bajas, no es solamente muertos, ya hubo una confusión. Es muertos y heridos. Una confusión de un gran medio de prensa que tuvo que modificar su información. Nos dicen que el 96% de más de las 35.000 bajas que sufrió Rusia el mes pasado se debe al ataque de drones ucranianos. Esto es particularmente trascendental para Rusia. Si los países bálticos están prestando su espacio aéreo para que Ucrania y su territorio, no olvidemos esto, para que Ucrania ataque a Rusia indiscriminadamente, y esos ataques conllevan el 96% de las bajas del último mes, esto es una situación trascendental para Rusia. Y eso fue lo que dijo María Zakharova. Es la que llaman el portavoz del Kremlin. Realmente ella es la ministra de Relaciones Exteriores, pero es una voz autorizada dentro del gobierno ruso. Dijo la señora que Moscú advirtió formalmente a Lituania, Estonia y Letonia que no permitan que Ucrania envíe drones a través de su territorio. Si los regímenes de estos países, fíjense que no habla de gobierno, habla de regímenes, son lo suficientemente inteligentes, escucharán. De lo contrario, tendrán que atenerse a las consecuencias. Esto es crítico para Rusia. Esto es sumamente crítico para Rusia y yo creo que estos países deben escuchar. La industria nacional de drones de Ucrania es esencialmente una industria de ensamblaje que utiliza piezas fabricadas íntegramente en Europa para el campo de batalla. Aquí tienen la lista
de los países con su dirección, número de teléfono, etcétera, etcétera, que Rusia ha publicado. Esto es ominoso. Sé dónde está fabricando, sé lo que está fabricando y sé dónde lo está fabricando. Ucrania ha quedado prácticamente desmantelada, sin financiación, y sus fuerzas armadas se encuentran ahora desplegadas en la retaguardia europea y occidental, que es la que produce los drones ucranianos que le están haciendo daño a Rusia. Hemos visto cómo han sido bombardeadas centrales eléctricas, refinerías, puertos, lugares estratégicos para la Federación Rusa. Y estos bombardeos se efectúan a través de drones que Rusia dice que salen de los países bálticos y de Finlandia. Ya Ucrania no tiene una fuerza como ejército convencional y está usando lo que Rusia llama retaguardia estratégica, pero no en territorio ucraniano, en territorio de los países bálticos. Para Rusia esto es existencial. Rusia tiene que parar esto y eliminar el concepto que si estas fábricas están en territorio de la OTAN son intocables. Debe eliminar eso. Vamos a ver cómo lo harán. Rusia ha enviado varios mensajes. Diciendo que pronto se verá obligada a neutralizar esta retaguardia estratégica que tanto daño le está haciendo. ¿Escucharán los países bálticos? No sé. En el día de hoy nos llega una información que Sergei Lavrov habló en el día de ayer, 24 de abril del 26, en una reunión con líderes de la ONG rusa en Moscú, una reunión llamada Evaluación de la Realidad Anual. Y él dijo que la era de la hibridación por delegación, palabra de Sergei Lavrov, ha terminado. Las declaraciones europeas que exigen que Europa se prepare para combatir a Rusia en los próximos 3-5 años demuestran que la Unión Europea se está movilizando para una confrontación militar directa con Rusia. En esta estrategia, Ucrania se utiliza como ariete para debilitar a Rusia y dar a Europa el tiempo necesario para rearmar completamente su base industrial en los próximos años. El ministro recalcó que sin la inteligencia satelital de la OTAN y la presencia de oficiales occidentales en el terreno, Kiev quedaría paralizada. Entonces ya no se trata de un conflicto indirecto, sino de una guerra abierta contra Rusia. En un contexto de crisis geopolítica mundial, la sociedad rusa, a través de la ONG, está asumiendo el rol de principal fuerza de influencia cultural. Bla, 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 bla. Ok. Lavrov también dijo, nos han declarado la guerra abiertamente. Al parecer, el sistema diplomático ruso ha dejado la postura de negociación y se presta a una posición de movilización. ¿Qué va a suceder, señores? No sabemos. No sabemos, pero debemos mantener, como siempre digo, los ojos abiertos en este tipo de situación. Occidente no está alertando a sus ciudadanos al respecto. Occidente no está diciendo que los países bálticos están poniendo en peligro a su ciudadanía, permitiendo el lanzamiento de drones militares para atacar Rusia. Espero que es una esperanza un poco irrisoria. Espero que la cordura se apodere de los líderes europeos. Ya estamos viendo cómo Francia y otros países grandes europeos intentan un acercamiento a Rusia. El propio Donald Trump dijo que él no entendía por qué habían defenestrado a Rusia cuando habría que hablar con todo el mundo. Y expresó su deseo que Putin fuera a G20. Si yo fuera Putin, yo rechazara la invitación, porque no tenemos tiempo para hablar de esto, pero quizá un día yo haga un programa demostrando cómo Putin, en la década del 90 y del 2000, trató de acercarse al Occidente e incluso quiso ser miembro de la OTAN. Cómo fue rechazado brutalmente. Entonces Trump está diciendo que fuera necesario que todos se sentasen en la misma mesa a hablar. Espero que la cordura prime. Espero que estos cones de la guerra europeos, instigados por la Unión Europea específicamente, y espero que Estados Unidos mantenga esa postura de conciliación
y diálogo. Y como siempre, amigos, mantengan los ojos abiertos. No nos están informando correctamente, pero para eso estamos aquí nosotros. Y les recuerdo, mi libro sigue a la venta. Diario un Advenedizo en Amazon, a través de sus mercados mundiales. Como dije, son 200 declaraciones de principio. Yo no soy escritor, soy, como reitero, el hombre a pie, el hombre olvidado. El hombre que cuando se sientan los que nos gobiernan en las mesas, no piensan en ellos. Yo soy usted, su hermano, su padre, su familia, su amigo, nosotros, los que conformamos las naciones y que nos pisotean día tras día, que ya nuestras opiniones no valen. Así que, again, mantenga los ojos abiertos, vamos a seguir esta situación y ojalá que no pase nada. Que Dios los bendiga.